La última sección de este curso está dedicada a la interpretación de la Biblia. La interpretación de la Biblia en la Iglesia tiene su carta magna en el número 12 de la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II. Para comprender en profundidad la Sagrada Escritura hay que ir más allá de sus concreciones humanas de orden histórico, literario, etc., y captar a través de esos aspectos semejantes a los de los demás libros el verdadero sentido de lo que Dios quiere manifestarnos en la Biblia. De ahí que para interpretar la Sagrada Escritura haya que tener en cuenta una serie de principios conformes con la naturaleza propia de los libros que la componen. Los principios para la verdadera interpretación de la Biblia se dan a un doble nivel: la investigación literaria e histórica sobre lo que los hagiógrafos quisieron expresar, y por otro lado, la captación de lo que Dios quiere comunicar mediante las palabras de la Escritura, tal como la Iglesia la lee en cada momento de su historia, profundizando en sus sentidos. Y esto desde la recepción de un libro hasta su reunión con otros en una colección y hasta el significado que ha tenido en la tradición viva de la Iglesia. En el primer nivel, el de la investigación literaria e histórica sobre lo que los hagiógrafos quisieron expresar, se sitúan los llamados principios generales de interpretación. En el segundo nivel se sitúan los principios específicos de la hermenéutica bíblica. Estos dos niveles no son separables. Lo que Dios ha querido comunicar en la Escritura no puede ser ajeno a la intención del hagiógrafo, sino que nos llega a través de ella y de su expresión en el escrito. Para interpretar la Sagrada Escritura correctamente, se ha de acceder desde una comprensión previa que esté en consonancia con la naturaleza de esos libros y la realidad que en ellos se contiene, y al mismo tiempo con una actitud de aceptación y obediencia por ser la palabra de Dios. El Concilio Vaticano II enseña tres principios específicos para la interpretación de la Biblia. Primero, la unidad de toda la Escritura; segundo, la tradición viva de la Iglesia; y tercero, la analogía de la fe. Utilizando estos principios, el intérprete se sitúa en la perspectiva adecuada para captar el verdadero sentido de los libros sagrados. La exégesis católica no procura distinguirse por un método científico particular. Utiliza sin segundas intenciones todos los métodos y acercamientos científicos que permiten captar mejor el sentido de los textos en su contexto lingüístico, literario, sociocultural, religioso e histórico. Es importante reconocer, sin embargo, los límites del método científico, que necesita ser complementado con otros métodos y acercamientos, como el acercamiento canónico o el acercamiento según la historia de los efectos del texto. La divina inspiración de la Escritura tiene consecuencias decisivas en orden a la interpretación. En primer lugar, hay que señalar que la riqueza de significado de esa palabra, que procede de Dios, es inagotable por parte del lector humano. Por ello puede decirse que la Biblia tiene pluralidad de sentidos. Más de 70 caras, decían los rabinos. El sentido literal, que es el significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis, que sigue las reglas de la justa interpretación, es el más importante. Más allá del sentido literal, como Dios es el autor principal de las Sagradas Escrituras, Él puede insinuar una verdad en un momento determinado de la revelación y acabar de revelarla más tarde, aclarando así el sentido precedente, dando lugar a un sentido pleno. La tradición de la Iglesia ha reconocido también un sentido espiritual de la Escritura que puede ser típico, es decir, la prefiguración que los acontecimientos, personas o cosas del Antiguo Testamento tienen respecto del Nuevo. El sentido espiritual también puede ser moral para nuestra instrucción y anagógico, cuando vemos las realidades y acontecimientos en su significación eterna. En definitiva, y como enseña el Concilio Vaticano II, la Escritura ha de leerse con el mismo espíritu con que fue escrita, que fue el que abrió las inteligencias de los apóstoles para que entendieran las Escrituras. Decía San Jerónimo que desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Difícilmente se podrá expresar con mayor fuerza y con menos palabras
la importancia de la Biblia en la vida de la Iglesia. Por eso, la Biblia ha sido, desde los comienzos de la Iglesia, parte integrante del culto litúrgico, en la Eucaristía, en la recitación de la liturgia de las horas y con la llamada Lectio Divina, donde se suscita un amor constante y efectivo por la palabra de Dios, fuente de vida espiritual y de fecundidad apostólica, y una mejor profundización y conocimiento del misterio revelado.